El salón estaba lleno, las luces reflejándose en copas de cristal, risas y brindis por todas partes. Él, orgulloso, caminaba con la amante del brazo, como si fuera una joya única, y todos lo miraban. Pero entonces, la puerta se abrió. Y con ella, entró alguien que no estaba en la lista de invitados. Lo que ocurrió en los minutos siguientes hizo que la música se detuviera, las conversaciones cesaran y todas las miradas se clavaran en el centro del salón. Una revelación estaba a punto de convertir la noche de gloria en la peor de las pesadillas. Esta historia te atrapará de principio a fin. Y antes de que empiece, suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar ahora no se olvida. Ramiro Villaseñor era el tipo de hombre que creía que todo tenía un precio. Y para él, Isabela Cifuentes había costado mucho más que dinero, le había costado el orgullo de muchos. Sin embargo, aquella tarde, bajo la luz dorada que atravesaba los ventanales de su nuevo restaurante de lujo, la exhibía como si fuera una obra de arte. El vestido rojo se ceñía a su cuerpo como si hubiera sido esculpido para ella. Las joyas brillaban con el reflejo de las lámparas de cristal, casi opacando el destello calculado de su sonrisa. Ramiro le sujetaba la cintura con la posesión de quien cree haber conquistado el mundo. «Esta mujer es mi mayor logro», repetía, como si quisiera que cada invitado grabara la frase en la memoria. Algunos reían por cortesía, otros apartaban la mirada, incómodos. Pero nadie se atrevía a contradecirlo, todavía. El ambiente respiraba lujo y ostentación. Las mesas, cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con flores importadas, parecían competir con el aroma de los platos firmados por chefs de renombre. Entre brindis y risas forzadas, Ramiro se movía como un anfitrión nato, guiando a Isabela por los salones, presentándola a inversionistas, políticos y socialites. Ella saludaba, repartía sonrisas medidas, mientras evaluaba cada rostro con la mirada entrenada de quien sabe detectar oportunidades. Ramiro, cegado por la vanidad, ignoraba el malestar velado de algunos viejos amigos. La vida difícil que había tenido años atrás le parecía un pasado remoto, casi irrelevante. En ese momento, estaba convencido de vivir la cima de su propia historia de superación. El orgullo de Ramiro tenía raíces profundas. Años atrás, no era más que un muchacho con ropa gastada y sueños más grandes que su bolsillo. Aquel restaurante no era solo un negocio, era la prueba viva de su esfuerzo, el escenario donde podía mostrarle al mundo que había vencido. Y Isabela, a su lado, era el trofeo que creía merecer. ¿Quién lo diría? Murmuró a un amigo cercano. De vendedor ambulante a dueño de la dirección más cara de la ciudad. El amigo asintió, evitando comentarios que pudieran ensombrecer el momento. Pero detrás de los aplausos y cumplidos, crecía una sensación incómoda de que había algo más en esa historia, algo que Ramiro no quería ver. Isabela, por su parte, parecía haber nacido para ese papel. Sus movimientos eran suaves, calculados, como si cada paso formara parte de una coreografía ensayada. Al recibir elogios, rozaba levemente el brazo de quien le hablaba, creando una falsa sensación de cercanía. Al reír, inclinaba apenas la cabeza, dejando que la luz resaltara el brillo de las joyas en su cuello. Era seducción y autopromoción en una misma danza. Y mientras Ramiro se sentía orgulloso de tenerla a su lado, algunos invitados intercambiaban miradas silenciosas que decían más que las palabras. En el mundo de los negocios y las apariencias, la traición no se limita al amor, también se infiltra en la confianza. El clima, a pesar de la música agradable y el murmullo constante, tenía una tensión sutil. Era como una corriente eléctrica oculta bajo la superficie, a punto de estallar. Algunos invitados más atentos notaban pequeños gestos, la forma en que Isabela desviaba la mirada cuando mencionaban ciertos nombres o cómo cambiaba de tema cuando le preguntaban por su pasado. Ramiro, sin embargo, parecía impermeable. «Aquí solo entra gente de confianza», dijo a uno de los inversionistas, sin imaginar que la confianza, a veces, es justamente la puerta por donde entra el peligro. En un momento, Ramiro levantó una copa y pidió la atención de todos. «Quiero hacer un brindis por la superación, el esfuerzo y la justicia que la vida nos concede cuando luchamos por lo que merecemos». Sus palabras resonaron y algunos aplaudieron. Isabela se recostó en él, mostrando una sonrisa que parecía ensayada para una portada de revista. Pero, entre el público, había rostros contenidos, como si esperaran el momento justo para decir algo que cambiaría el rumbo de la noche. Un grupo de señoras mayores cuchicheaba en un rincón, mientras jóvenes empresarios intercambiaban mensajes discretos en sus móviles. En el aire flotaba esa expectativa que precede a una tormenta, no sabes cuándo caerán las primeras gotas, pero sientes que están cerca. Y aquella noche, el cielo estaba cargado. El restaurante,
iluminado y vibrante, escondía en sus sombras pequeñas chispas de intriga que solo necesitaban un soplo para convertirse en incendio. Ramiro, absorto en su propio espectáculo, no percibía las miradas que se cruzaban a su alrededor. Isabela, atenta, parecía notar más de lo que dejaba ver, pero prefería mantener la pose de musa intocable. «Está todo perfecto», susurró en su oído, como quien sella un pacto. Él sonrió, creyendo en la promesa. Pero, al otro lado del salón, alguien preparaba el movimiento que lo cambiaría todo. El sonido de las copas chocando se mezclaba con pasos discretos sobre el mármol. Un camarero pasó apurado, esquivando un vestido largo, un invitado se levantó, acomodándose el saco. Pequeñas piezas, movimientos sutiles que, para ojos atentos, podían anunciar que algo grande estaba por suceder. Ramiro no lo notaba, estaba demasiado ocupado saboreando la gloria de su propia fiesta. Y entonces, un detalle casi imperceptible cambió el aire de la noche. La puerta principal, alta y pesada, comenzó a abrirse lentamente, revelando la silueta de alguien que no estaba en la lista de invitados. Las miradas se giraron y un murmullo recorrió el salón. Entre la música, la puerta pesada crujió despacio. El salón contuvo la respiración, como si el tiempo dudara. Primero apareció la silueta, alta, contenida, inevitable. Después, el rostro, Mercedes Villaseñor, ojos de acero. Vestido azul marino sencillo, impecable como una sentencia. Las lámparas temblaron con el reflejo de su mirada. Los camareros frenaron, bandejas suspendidas en el aire. Había autoridad en aquel paso corto y firme. Autoridad nacida de vida dura y decisiones difíciles. Mercedes llevaba la postura de quien pagó cada cuenta, de quien conoce el esfuerzo y no confunde lujo con valor. Ramiro, dijo sin gritar, y fue suficiente. La música siguió, pero nadie escuchó la melodía. Hasta el hielo en las copas pareció quebrarse de nervios. No había venido a aplaudir, había venido a poner orden. Ramiro intentó sonreír, como quien controla la narrativa. La sonrisa que sirve para la prensa y los inversores. Pero la mandíbula delataba la tensión tras la vanidad. «Mamá, qué sorpresa», arriesgó, copa aún en alto. Isabela le apretó el brazo, buscando escenario y protección. «Tranquilo», susurró, calculando a la audiencia. La traición no empieza en un beso, empieza en el interés. Mercedes leyó el gesto y no apartó la mirada. «Necesitamos hablar». «Ahora», repitió, firme, seca. Ramiro midió el salón como un general acorralado. El orgullo es una armadura frágil cuando llega la justicia. El anfitrión ya no mandaba en su propia fiesta. Los invitados, cómplices involuntarios, esperaban la caída. Isabela se acomodó el cabello, prometiendo control. Pero el control es arena cuando cambia el viento. Había historia en aquellas manos sin anillos. Manos que conocieron la caja del mercado y la madrugada. Manos que aprendieron superación antes que etiqueta. Mercedes no hablaba de venganza, hablaba de límites. No vine a humillar, pensó, vine a proteger. La protección de una madre a veces duele como bisturí. Recordaba a su hijo durmiendo en un sofá viejo. Del esfuerzo que levantó, ladrillo a ladrillo, el sueño. Del riesgo de verlo caer todo por un encanto. Encanto caro, que llama golpe a la oportunidad. Tú no lo ves, pero yo sí, decía su mirada. Todo el salón reflejaba esa advertencia muda. El lujo parecía pequeño ante esa biografía. Y muchos allí reconocieron la verdad más simple. El valor no es brillo, es raíz que aguanta tormentas. Ramiro dio 2 pasos, postura de dueño del lugar. Hablamos después, está lleno de prensa, murmuró. Después es tarde, respondió Mercedes, sin alzar la voz. Mamá, por favor, no arruines mi noche. Yo no he arruinado nada, Ramiro, dijo, cortante. Tú te olvidaste de quién eres. El eco de quién eres golpeó las columnas. Isabela intervino, dulce como veneno. Doña Mercedes, lo resolvemos en familia, ¿sí? En familia, repitió Mercedes, pesando la palabra. La familia no es escenario para tu ambición. El rostro de Isabela se endureció un instante. Alguien tosió al fondo, ansioso por espectáculo. El maitre bajó la luz, intentando evitar tragedias. Las tragedias no obedecen a un dime, obedecen a verdades. La música cayó a un jazz tímido. Empezaron a aparecer cámaras de celulares. No eran periodistas, eran testigos hambrientos. El tintinear de cubiertos sonó como campanas fúnebres. Un viento entró por la puerta, moviendo servilletas. El aroma a trufa perdió su majestuosidad. El mármol reflejó el azul del vestido sencillo. Sencillo como advertencia de escuela antigua. Pocas palabras, muchas consecuencias. Vamos a hablar ahora, insistió Mercedes. Ese ahora tenía el peso de un veredicto. Ramiro miró el escenario preparado para el brindis.
Ya nada celebraba, todo juzgaba. Isabela sostuvo la copa con demasiada fuerza. El cristal lloró con un leve crujido. Por dentro, Ramiro volvía a ser el niño del mercado. Recordó la lluvia que empapaba la mercancía barata. Recordó el hambre que veía arrogancia en los demás. He llegado hasta aquí, repetía mentalmente. Esto es justicia por mi esfuerzo. Pero la justicia sin prudencia se convierte en tropiezo. La mirada de su madre no decía felicidades. Decía, cuidado, despierta, mira más allá del rojo. El rojo del vestido, el rojo de la advertencia. Fue entonces cuando notó que muchos evitaban a Isabela. Invitaciones rechazadas, saludos breves, sonrisas huecas. Tal vez había algo que él no quiso ver. Tal vez el orgullo era una venda elegante. Mamá, te llamo mañana, intentó por última vez. Pero el mañana no estaba en venta esa noche. Mercedes no negociaba con aplazamientos. Hijo, la vida difícil me lo enseñó. Quien cierra los ojos, pierde lo que ama. La palabra ama rajó el orgullo de Ramiro. Isabela dio un paso al frente, voz suave, gesto ensayado. Doña Mercedes, respeto su historia. Pero Ramiro y yo nos amamos. Él me eligió. Y elegir es libertad. La libertad no es licencia para el engaño, cortó Mercedes. Y el engaño repetido se convierte en traición de una forma u otra. Un suspiro colectivo cruzó las mesas. El gerente hizo señas para reforzar la seguridad. Pero la seguridad no retiene palabras que necesitan salir. Si todavía me respetas, ven conmigo ahora. Había amor duro en esa orden simple. Ramiro miró alrededor, pidiendo complicidad muda. Solo encontró espejos. Y los espejos no consuelan, solo devuelven. Recordó promesas de infancia a su madre. Nunca te haré pasar vergüenza. Y ahí estaba la promesa amenazada. 5 minutos, mamá, cedió, agotado. 5 minutos que pueden salvar años, respondió ella. El salón volvió a respirar, pero corto. Isabela se tensó, sintiendo que el escenario se escapaba. No me dejes sola, susurró, dulce y urgente. Te espero, mintió él, dividido. La palabra espero cayó como hielo sobre su piel. Su guión no preveía esa curva. Y los guiones, cuando se rompen, muestran al autor escondido. Mercedes se giró y caminó hacia el centro. No era huida, era enfrentamiento calculado. Quien ha vivido mucho sabe elegir el ángulo. Tomó aire, midió el silencio, escogió las sílabas. Ya que prefieres el espectáculo, empezó, serena. Algunos rieron, nerviosos, otros levantaron las cámaras. Ramiro sintió las piernas pesadas. El corazón latía como vajilla mal apilada. Isabela perdió el color, pero mantuvo la pose. Esto va a pasar, se repetía a sí misma, infantil. El jazz se detuvo por completo, vencido por la tensión. El chef apareció en la puerta, impotente en su propia casa. El lujo parecía escenografía frente a lo que estaba por decirse. Era el momento en que la verdad pide micrófono. Y nadie puede apagarlo sin pagar caro. Mercedes levantó un sobre marrón, gastado en los bordes. Había peso en ese papel, más que en el oro. Fotos, mensajes, firmas, horas y lugares. Si es espectáculo lo que quieres, hijo. Vamos a dar espectáculo, concluyó, sin ira, con firmeza. Un vaso cayó al fondo, rompiendo la vacilación. Todo el salón se inclinó hacia adelante, hipnotizado. Ramiro cerró los ojos por un segundo. Isabela apretó el bolso como quien se aferra a un bote. La palabra justicia paseó entre las mesas, silenciosa. Alguien susurró venganza, y la palabra ardió. Mercedes respiró hondo, mirando primero a su hijo. Después, al amante, luego, a toda la ciudad allí reunida. Y antes de que el primer papel saliera a la luz, el aire se cortó. Lo que había allí cambiaría el nombre de esa noche. Mercedes avanzó hacia el centro del salón como quien cruza un campo minado, cada paso cargando décadas de experiencia, esfuerzo y resiliencia. Al llegar, levantó el sobre con la seguridad de quien sabe que la verdad tiene peso propio y, sin esperar un silencio absoluto, dijo: «Ya que prefieres el espectáculo, vamos a dar un espectáculo». La frase atravesó el ambiente como una cuchilla, cortando conversaciones, sonrisas y disfraces. Sus manos firmes abrieron el cierre, revelando un manojo de papeles que parecía arder entre sus dedos. No era solo papel, era un inventario de traición, engaño y justicia a punto de hacerse. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, otros se echaron hacia atrás, como si intuyeran que aquello no terminaría bien. Comenzó a sacar las fotos, mostrándolas como si fueran cartas en un juego que nadie más podía ganar. Imágenes de Isabela con otro hombre, firmando documentos sospechosos, entrando en oficinas que no figuraban en la agenda pública. «Estafa millonaria contra un excompañero», dijo Mercedes, sin alzar la voz,
pero imprimiendo a la frase una frialdad calculada que heló hasta el aire. El murmullo creció, extendiéndose por el salón como incendio en campo seco. «Eso no es verdad», gritó Isabela, con la voz cargada de desesperación e indignación ensayada. Pero para cada negación había una prueba en la mano de Mercedes que continuaba implacable. Ramiro, inmóvil, sintió el peso de la humillación crecer sobre sus hombros. No era solo la incomodidad de ver su fiesta derrumbarse, sino la certeza de que había ignorado señales evidentes, quizá por orgullo, quizá por miedo a admitir que había sido engañado. «No sabes con quién estás tratando, Ramiro», disparó su madre, con los ojos clavados en él. La frase tenía doble sentido, no hablaba solo de Isabela, también hablaba de la vida, que no perdona la ceguera voluntaria. Intentó responder, pero la garganta seca y la avalancha de miradas lo mantuvieron en silencio. Isabela, pálida, trató de avanzar hacia Mercedes, pero fue detenida por uno de los invitados, que discretamente se interpuso. «Todo esto es un montaje, no entienden», insistió, pero su voz tenía ahora un temblor que traicionaba la confianza inicial. El aire estaba denso, cargado de tensión, como si cualquier movimiento pudiera hacer explotar la situación. En una esquina, un grupo de jóvenes registraba cada detalle con sus teléfonos, y en el mundo de hoy, cada segundo grabado puede multiplicarse en millones de pantallas. Mercedes no se intimidaba. Con un movimiento calculado, mostró extractos bancarios, contratos falsificados y mensajes enviados en horarios sospechosos. Las pruebas no eran solo consistentes, eran incuestionables. «Has destruido familias por dinero, Isabela, y casi destruyes la mía», declaró, abriendo un precedente peligroso para cualquier defensa. Ramiro sintió el corazón golpear fuerte en el pecho, pero no de amor ni de rabia, era el dolor crudo de ver desmoronarse la imagen perfecta que había construido para sí mismo y para el mundo. El salón ya no era un escenario de celebración, se había transformado en un tribunal improvisado donde cada invitado se sentía parte del jurado. Algunos miraban con empatía al empresario traicionado, otros con una satisfacción silenciosa, como quien ve confirmadas antiguas sospechas. Pero todos sabían que ese momento marcaría no solo la reputación de Isabela, sino también la de Ramiro, que durante tanto tiempo se había enorgullecido de exhibirla. La amante, intentando mantener algo de dignidad, soltó una risa nerviosa. «Todo eso es pasado, cosas que ya no importan», dijo, pero la elección de las palabras sonó como una confesión velada. Mercedes no se inmutó. «El pasado importa cuando moldea el presente. Y el presente, Ramiro, es consecuencia de las decisiones que tomaste», afirmó, dirigiéndose a su hijo con firmeza. Era un recordatorio cruel de que la superación no se construye solo con victorias, sino también con la valentía de reconocer los errores. Ramiro bajó la mirada, evitando los ojos de su madre. Recordó las noches en que Mercedes trabajaba hasta tarde, la vida dura que había soportado para darle oportunidades. Era imposible no sentir que, de alguna manera, había traicionado ese esfuerzo. Su silencio solo alimentaba la sensación de que la batalla estaba perdida antes de comenzar. Y aún así, quedaba una chispa de esperanza, quizá el instinto de sobrevivir, quizá el deseo de revertir aquella escena humillante. Isabela, al ver que el cerco se cerraba, giró su estrategia contra Mercedes. «Siempre me odiaste. Desde el primer día, quisiste sacarme de su vida», acusó, señalando con un dedo como si pudiera herir con gestos. Pero las palabras cayeron a vacío, sofocadas por el peso de las pruebas que aún flotaban en el aire. Con cada acusación vacía, su falta de credibilidad se hacía más evidente. Mientras tanto, algunos invitados se miraban entre sí, susurrando si aquello terminaría con Isabela siendo expulsada o si habría una reviravolta. Nadie lo sabía con certeza, pero todos presentían que lo peor estaba por venir. Y, en efecto, Mercedes todavía guardaba una última carta bajo la manga, una que no solo cerraría la discusión, sino que cambiaría para siempre la forma en que Ramiro vería a la mujer que había elegido. Isabela retrocedió unos pasos, el tacón fino arañando el mármol como un grito contenido. Intentó apartarse por un lateral, pero Mercedes, movida por una mezcla de justicia y venganza, le cortó el paso. «Has destruido familias por dinero, y casi destruyes la mía», repitió, y la frase cayó sobre el salón como un peso que nadie se atrevió a levantar. Los invitados contuvieron la respiración, el silencio solo era roto por el clic de las cámaras que capturaban cada segundo. Isabela, acorralada, reaccionó como quien dispara a ciegas. «Siempre quisiste a Ramiro solo para ti. Esa es tu envidia hablando», acusó, con la voz cargada de veneno y desesperación. Ramiro, aún inmóvil, sintió las palabras del amante como una bofetada que resonaba más fuerte que cualquier aplauso que hubiera recibido.
El hombre orgulloso y vanidoso parecía desvanecerse, dando paso a un hijo confundido, despojado de la armadura del éxito. Los ojos se le humedecieron, pero no lloraba solo por la humillación pública, lloraba por la traición que se revelaba, no solo de Isabela, sino de sí mismo, por haber ignorado todas las señales. No, no puede ser, murmuró, pero ya era tarde para dudas. Todo el salón había dictado un veredicto silencioso. Algunos invitados, entre la curiosidad y la incomodidad, seguían grabando. Otros apartaban la mirada, como quien respeta el luto de alguien que ve su vida derrumbarse. Pero también estaban aquellos que observaban con una extraña satisfacción, como si presenciaran la caída de un imperio que, en el fondo, siempre sospecharon que no duraría. El ambiente de gala se había convertido en arena, y cada mirada era una lanza. Isabela, viendo que la empatía del público se le escapaba entre los dedos, alzó la voz. «Yo estuve contigo en tus peores momentos», gritó a Ramiro. «Te ayudé a ganar y así me pagas». La acusación quedó suspendida en el aire, pero el rostro de él se contrajo en una mueca de incredulidad. «Ayudar no es destruir», respondió, con voz baja pero cargada de amargura. El intercambio fue como un duelo silencioso, donde cada frase cortaba más que la anterior. Desde el fondo del salón, alguien murmuró: «Esto va a acabar mal». Y no era exageración. El clima estaba tan tenso que se podía sentir el peso de cada respiración. Mercedes no retrocedía. «¿Crees que puedes reinventar la verdad solo porque viste seda y sonríes a las cámaras?», dijo, avanzando un paso. El timbre de su voz no temblaba y esa calma solo intensificaba la escena. Era la voz de quien ya había sobrevivido a días más duros que ese. Con cada palabra, el rostro de Isabela cambiaba. La sonrisa ensayada desapareció, dando paso a una mirada oscura, casi amenazante. «¿Crees que me conoces, vieja? ¿No tienes idea de lo que soy capaz?», susurró, lo suficientemente alto para que algunos invitados la oyeran. Fue un error. El murmullo de indignación se propagó como fuego. La máscara de dama elegante estaba rota, dejando ver la frialdad detrás del encanto. Ramiro, dividido entre el dolor y la rabia, se pasó la mano por la cara, como queriendo despertar de una pesadilla. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería como antes, ni su negocio, ni su vida, ni su propia idea sobre el amor y la lealtad. «Aposté todo por ti, y perdí», dijo, sin mirarla. Isabela, por un segundo, se quedó sin palabras, pero enseguida recuperó el aliento para lanzar su último golpe verbal. «Perdiste porque nunca fuiste suficiente». La frase final fue como un cristal astillándose. Ramiro cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez en la noche, dio un paso atrás, alejándose físicamente del amante. Ese gesto simple habló más que cualquier respuesta. Isabela, sintiendo la derrota, intentó recomponerse, pero ya no había escenario para ella. Cada cámara, cada mirada, cada suspiro denunciaba que su imagen estaba destruida. La música ya no sonaba. El tintinear de cubiertos había desaparecido. Solo quedaban respiraciones agitadas, miradas fijas y el inevitable presentimiento de que algo más estaba por suceder. Porque, a pesar del estrago, todos sabían, especialmente Mercedes, que la noche aún guardaba un último golpe, el más devastador de todos. Y no tardaría en llegar. El salón entero parecía suspendido en el tiempo. Mercedes, aún firme en el centro, no bajaba ni el sobre ni la mirada. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo y cada invitado esperaba, en silencio, el siguiente movimiento. Entonces respiró hondo y, con la calma que solo la experiencia y una vida dura conceden, lanzó la frase que haría que la noche se derrumbara por completo. «Isabela, cuenta la verdad sobre el embarazo que inventaste». El sonido de las copas cesó y hasta la respiración colectiva pareció detenerse. Era la última bomba, la que no solo hería el orgullo de Ramiro, sino que dejaba a Isabela expuesta de forma irreversible. El rostro del amante se congeló. Sus ojos buscaron un punto fijo en cualquier lugar, pero no encontraron refugio. Intentó sonreír, una sonrisa temblorosa y desconectada, pero el cuerpo delataba el nerviosismo. «Yo, no sé de qué está hablando», arriesgó, pero la voz vacilante fue como una confesión. Algunos invitados abrieron los ojos de par en par, otros llevaron las manos a la boca. No era solo un secreto revelado, era la confirmación de que toda la historia de amor que Ramiro había mostrado con tanto orgullo no era más que un guión cuidadosamente manipulado. Ramiro, pálido, sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Mentiste sobre eso?», preguntó, con voz baja, casi infantil. Mercedes no apartaba la mirada de su hijo, pero tampoco suavizaba la verdad. «Lo inventó para atarte, Ramiro. Y mientras tú lo creías, ella preparaba el siguiente golpe». La frase resonó como un martillazo en un tribunal.
Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no eran solo de tristeza, había una mezcla de rabia y liberación, como si finalmente todas las piezas del rompecabezas encajaran. Isabela intentó reaccionar. Lo hice porque te amaba. Necesitaba asegurar nuestro futuro. Gritó, y su voz se quebró, revelando más desesperación que convicción. Pero ya no había espacio para la manipulación. Cada palabra sonaba como una prueba más en su contra. Los invitados murmuraban, con los teléfonos todavía en alto, conscientes de que presenciaban un escándalo que llenaría titulares al día siguiente. Ramiro cayó de rodillas, no por debilidad física, sino por el peso de todo lo que cargaba en ese instante, la traición, el ridículo público, la sensación de haber construido parte de su vida sobre mentiras. Mercedes se acercó y, sin dudarlo, puso la mano en su hombro. A veces, para salvar a alguien, hay que romperlo primero, dijo, en un tono que mezclaba dolor y firmeza. Era el abrazo invisible de una madre que sabía que el amor también es confrontación. El silencio que siguió fue casi opresivo. Isabela, consciente de que no había salida, tomó su bolso y, con la postura de quien intenta preservar los últimos fragmentos de orgullo, caminó hacia la puerta. Pero la dignidad que intentaba exhibir ya no convencía a nadie. Los abucheos comenzaron bajos, luego crecieron como una ola, acompañándola hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Ya no había retorno, ni para esa relación, ni para esa imagen. Ramiro permaneció allí, aún de rodillas, sintiendo que el mundo reorganizaba sus piezas. Entre lágrimas y respiraciones temblorosas, empezó a comprender que quizá ese fuera el punto de partida para una nueva vida. Una vida reconstruida, no sobre apariencias, sino sobre verdades. El orgullo herido aún dolía, pero había algo liberador en la ruina, como si, a partir de ese momento, solo quedara el camino de la superación. Mercedes permaneció a su lado, inmóvil, casi como un pilar. Su presencia era, al mismo tiempo, consuelo y recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. El salón, antes vibrante, ahora era un escenario de posguerra, copas a medio llenar, platos intactos, miradas perdidas. Pero también había, en el aire, la sensación de que la justicia, aunque dolorosa, había sido hecha. Afuera, la noche seguía su curso. La ciudad, indiferente al drama, brillaba en las luces lejanas. Pero dentro de ese restaurante, todos sabían que habían sido testigos de algo más que un escándalo, presenciaron la caída de una farsa y el inicio silencioso de una posible redención. Y, en el fondo, quedaba la inevitable curiosidad sobre cómo Ramiro se levantaría después de todo. Chincheta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias.